Buenos días, doctora. Ay, Buenos ¿cómo días, profe. están? Buen día, doctora. Me estaba olvidando de ustedes. ¿En qué hemos quedado? ¿Hemos hecho ya contaminación del aire interno y externo? No, todavía. Justo no he revisado. Vimos un video vimos, doctora, de deshielo de... De los glaciares, pero después hemos avanzado algo, nada. Sí hemos avanzado, ¿no? Esto ya hemos llevado con ustedes, monóxido de carbono, todavía no. De acuerdo, justo ayer he tenido varias teóricas y ahorita ya se me olvidó. Vamos a ver. De que lo anoté. Che. ¿Alguien se acuerda? Que hemos avanzado harto, ¿no? Ayer. Creo que hemos acabado neoplasias y luego recién hemos entrado. Vamos a llevar desde aquí entonces. No me acuerdo si hemos dado esto. Vamos a empezar desde aquí. Hemos dado esto. Fue ahí mismo, profe, que paramos. Ya, justo. Entonces vamos a ver. Los mecanismos de toxicidad, lo próximo sería eso mismo. Ya. Entonces ahora vamos a empezar a ver contaminación de aire interno y aire externo, ¿no? En realidad, bueno, vamos a ver primero la del aire externo, que tiene que ver mucho con lo que es varios tipos de agentes que son liberados por la industria, pero también pueden ser liberados sobre todo por las quemas, deforestación y otras actividades en lo que sería la parte de la agricultura, ¿no? La contaminación en el caso del aire interno hace referencia también sobre todo a las actividades que hace cada persona que podrían llevar a producir justamente algunos elementos nocivos para la salud, por ejemplo, fumar, por ejemplo, también hacer alguna actividad dentro de casa que tal vez contamine el aire interno, ¿no? Todo el aire interno se considera el que rodea a la persona y a la familia de la persona o su entorno más próximo. Y la contaminación del aire externo es aquella en la que están en una región, en un país y que puede estar justamente contaminado, ¿no? La mayoría de los agentes que causan contaminación de aire externo suelen ser perjudiciales para el área respiratoria. La parte pulmonar es la que se va a llegar a afectar, ¿no? Y entre algunos ejemplos tenemos todos los componentes que son parte del smog, que son sobre todo el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ¿no? Y tenemos también el hollín y también en el caso de fábricas liberan y automóviles también liberan sobre todo monóxido de carbono. El hollín se ha visto relacionado con neoplasia, sobre todo, por ejemplo, en el aparato reproductor masculino. El dióxido de azufre y de nitrógeno se ha visto sobre todo relacionado con las quemaduras, disnea, asma y otros problemas, sobre todo respiratorios, ¿no? El monóxido de carbono se relaciona mucho con la depresión del sistema nervioso, la hipoxia, ya sea aguda o de tipo crónica. Otros elementos también que podemos mencionar son los de la niebla tóxica, que además de los que he mencionado del smog, tenemos el ozono, el plomo, y estos, por ejemplo, son agentes que podrían llevar a alteraciones importantes a nivel óseo y también neuronal. Las neuropatías, sobre todo de tipo periféricas, vamos a ver que son frecuentes en las personas con intoxicaciones o con exposiciones crónicas a este tipo de agente, ¿no? Luego tenemos también el ozono, como les había mencionado ya anteriormente, es un gas tóxico, sobre todo cuando está en excesiva cantidad y bueno, puede impedir obviamente la buena oxigenación para los pacientes, ¿no? Y para que no haya tanta contaminación, es importante saber que tenemos una capa protectora que se llama la capa de ozono, gracias a la interacción de gases con los rayos ultravioleta y que se encuentra por fuera de la superficie, por encima de la troposfera, antes de la estratosfera. Vamos a encontrar esta capa que va a ayudar obviamente a evitar que
que los gases interaccionen de mala manera con los rayos ultravioleta y impida que los rayos penetren de forma directa hacia lo que sería, por ejemplo, nuestros tejidos y podrían llegarlos a afectar tanto a la parte respiratoria como a la parte de la piel, ¿no? Y bueno, la capa de ozono es muy variable de región en región y vamos a ver que se encuentra también de forma variable de región en región a diferente altura. En algunos lugares a 16 kilómetros desde la superficie de la Tierra, en otros lugares hasta 48 kilómetros desde la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces la capa de ozono no es lo mismo que el ozono, pero la capa de ozono sí es un elemento protector contra sobre todo los rayos ultravioleta para que no penetren de forma rápida y directa, interaccione con nuestras células, ¿no? Que ya sabemos que es radiación de tipo no ionizante, ¿no? Aquí vemos justamente el agujero de ozono, de la capa de ozono, que puede ser muy variable, de un año al otro, puede variar dependiendo obviamente de cuánta emisión de gases, de otros tóxicos podrían haber cerca de la superficie de la Tierra. Cuanto más haya, obviamente, más se va a desgastar. Y cuantos menos haya, vamos a ver como por ejemplo en cierta época se ha desencadenado una disminución del agujero de la capa de ozono y esto permite que también se disminuyan algunas enfermedades de tipo ambientales. ¿Qué ha pasado? ¿Se puede ver lo que estaba compartiendo? No. Sí, doctora, sí se ve. Ahí, no sé ese sonido de dónde estará viniendo. Ya. Luego tenemos también, ya sé, es del internet. Entonces, luego tenemos también otros ejemplos de contaminantes de aire externo, aparte del hollín, el CO. Tenemos, por ejemplo, los plaguicidas en la área de la agricultura, que se relaciona también con alteraciones en el aparato reproductor, tanto femenino como masculino. El manganeso, que se relaciona sobre todo con las alteraciones a nivel respiratorio, igual que el plomo. El calcio, silicio y cadmio se relacionan con muchos trastornos, sobre todo neurológicos y óseos. También vamos a ver el cloro, que se puede relacionar sobre todo con lesiones a nivel del tracto respiratorio, el radón, con algunas neoplasias de tipo malignas, ¿no? Entonces, todos estos de aquí son contaminantes de aire externo, ¿no? Según el Instituto de Valencia para la Seguridad de la Salud Ocupacional, ¿no? Vamos a ver que estos contaminantes obviamente pueden ser emitidos por diferentes áreas, sobre todo fábricas, industrias, automóviles, y esto puede contaminar obviamente el ambiente externo y en general en toda esa población que esté expuesta puede haber las alteraciones, ¿no? Como les decía, la parte respiratoria es la más afectada y bueno, uno de los problemas que más se desencadenan son los problemas del intercambio gaseoso y también puede darse infecciones recurrentes. Hola. ¿Siguen ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Parece que me está Sí, llamando. profe. Alguien me está llamando, ¿no? Sí, doctora. Reunión docentes para universitarios. Uy, Dios mío. ¿Cómo van a hacer una reunión en horarios de clase? ¿Les puedo dejar en pausa un ratito? Sí, doc, vaya nomás, esperamos. Sí, Sí, doctora. profe. Sí, doctora, no se preocupe.
Ahora sí. Ahora sí. Bueno, clarito será si empiezan la reunión. Ni modo. Vamos a tener que ponerles en silencio luego. Vamos a hacer de cuenta que estamos presentes en las dos cosas. Entonces les decía que una de las alteraciones respiratorias, siguen ahí, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Se ve. Entonces, Doctora. una de las alteraciones más frecuentes que se pueden llegar a dar son las parálisis de lo que son los cilios, sobre todo. Puede haber una disminución de la producción de moco en general a nivel respiratorio, sobre todo en la parte conductora, que es la que tiene el epitelio respiratorio. Y esto podría llevar a tener frecuentemente enfermedades infecciosas, ¿no? Aquí nuevamente algunos de los contaminantes de aire externo y como les había mencionado, el área respiratoria es la más afectada, ¿no? Eso es lo que va a desencadenar, ¿no? Afección de la respiración y también infecciones recurrentes por estar expuestos a estos contaminantes del aire externo. Ahora vamos a ver uno de los contaminantes que es importante, que es el monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inodoro, o sea, no se puede saber si está presente o no. Por ejemplo, hay varias situaciones en las que se puede liberar este gas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, los automóviles, tenemos también el uso de cocinas, hornos, grandes fábricas o industrias pueden expeler grandes cantidades de este gas, ¿no? Tiene una alta afinidad con nuestra hemoglobina de hasta unas 200 veces más que el oxígeno, y cuando se une justamente a la hemoglobina lo hace de forma irreversible. Esto hace que se complique el cuadro cuando un paciente tiene intoxicación, porque no hay forma de eliminar este gas. Lo único que tal vez se puede hacer es transfusiones sanguíneas para poder tratar de hacer que el paciente tenga eritrocitos que puedan transportar el oxígeno y que esos eritrocitos obviamente no estén sus hemoglobinas unidos a este gas. Se ha utilizado también, bueno, muchas veces el monóxido de carbono como un instrumento para el suicidio. Eso es algo muy conocido. Por ejemplo, hay personas que se encierran en su carro después de haberlo conducido y podrían entrar en hipoxia y morir obviamente por este gas, ¿no? Generalmente cuando tenemos una saturación de un 60-70% de este gas en nuestra hemoglobina es que puede suscitarse este proceso de la muerte. Pero si está, por ejemplo, una persona en un incendio y lo sacan rápidamente, tal vez ha inhalado este gas y puede ser que la mayoría de ellos que encuentren y hayan sido sacados a tiempo, solo tengan un 20-30% de unión de este gas con la hemoglobina. En ese caso, tal vez podríamos encontrar al paciente con solamente inconsciencia y debe ser internado obviamente para hacer las transfusiones sanguíneas o esperar a que se renueve también lo que sería los eritrocitos para ser reemplazados aquellos que están con este gas unido, ¿no? Generalmente el coma también se da en unos 5 minutos y esto justamente les decía hace rato porque tiene una altísima afinidad de unión irreversible con nuestra hemoglobina, ¿no? Algunos otros sitios donde podríamos tener esta liberación del monóxido de carbono también es por cualquier quema, ¿no? Cualquier quema ayuda a la liberación o la combustión de cualquier combustible puede ayudar a liberar lo que es este tipo de gas, ¿no? No se puede percibir su olor, no tiene un olor característico, no tiene un color para poderlo evidenciar, entonces es un problema, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Algunas otras alteraciones más específicas, si la intoxicación es aguda o crónica, porque por ejemplo, si una persona trabaja en una fábrica y no usa equipos de protección personal, podría sufrir intoxicaciones, sobre todo crónicas.
o como les había dicho, en un caso de incendio generalmente se dan intoxicaciones agudas. Los efectos que suelen tener son un poco diferentes, ¿no? Pero son importantes ambos. La intoxicación generalmente aguda en poco tiempo, como hemos dicho, podría llevar a la muerte del paciente. Y una de las alteraciones evidentes que se pueden ver sobre todo en personas de tez blanca es el cambio de la coloración de la piel, se va a tornar muy rosada o rojo cereza, ¿no? Algo que también lo caracteriza, por ejemplo, es que si hiciéramos un TAC, una tomografía, podríamos ver el edema cerebral y también, bueno, tal vez se podrían evidenciar hemorragias de tipo puntiformes por la hipoxia, ¿no? Otros cambios podrían darse, por ejemplo, secuelas de la memoria, es decir, que pueda tener pérdidas de la memoria después de haber sufrido la intoxicación, alteraciones de la visión, audición y el habla, ¿no? En el caso de las crónicas, generalmente por isquemia y también por la hipoxia, se pueden dar lesión en los ganglios basales y los núcleos lenticulares. También podrían desatar alteraciones del habla y también de la audición, por sobre todo de forma obviamente crónica por su exposición. Tendríamos que tener el antecedente de que trabaje en algún tipo de industria el paciente, ¿no? Luego tenemos también otros contaminantes que les había mencionado, que son el hollín y otros que hemos mencionado. Algunos también son importantes, como las partículas pequeñas y grandes, que bueno, pueden afectar la parte pulmonar porque no se pueden metabolizar y pueden causar procesos crónicos como el EPOC, por ejemplo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los aerosoles, algunas neoplasias malignas, dermatitis y otros, ¿no? Hay algunos entonces. El más explicado es siempre el monóxido de carbono, bueno, porque es muy peligroso y como les había dicho hace rato, es difícil de saber dónde se encuentra, ¿no? El mismo monóxido de carbono también podemos decir que es un contaminante de aire interno. Dentro de estos contaminantes de aire interno tenemos varios, por ejemplo, también tenemos una clasificación de aquellos contaminantes de aire interno que sean orgánicos, inorgánicos, que sean de origen biológico, mezclas o de tipo alergenos, ¿no? Entre algunos ejemplos muy conocidos tenemos virus, bacterias, los ácaros, los hongos, los pelos de los animales pueden ser contaminantes de nuestro aire interno o, por ejemplo, algunos elementos como fibras minerales, el monóxido de carbono y tenemos también otros componentes que están dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro aire más cercano a nuestro ambiente personal, a nuestro espacio personal, y eso justamente es lo que va a llevarnos a las lesiones, ¿no? Ahora, dentro de estos miles de componentes de contaminación de aire interno, tenemos algunos que causan sobre todo enfermedades peligrosas, ¿no? Como por ejemplo los bioaerosoles que causan la enfermedad de legionario, resfríos y neumonía vírica. Estas son enfermedades por contaminantes de aire interno. Luego tenemos el humo de la madera, obviamente, porque va a liberar el óxido de nitrógeno, el hidróxido de carbono y otros. Van a producir, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, ¿no? El radón, que suele estar en los suelos, es un gas radiactivo y puede causar cáncer de pulmón, sobre todo en pacientes que sean mineros, que tengan esa área ocupacional, porque va a ser su aire interno, el área donde trabajen varias horas, ¿no? Tenemos formaldehído, por ejemplo, que se utiliza en la fabricación de muebles y las personas que estén expuestas también pues tendrán este tipo de afecciones, sobre todo a nivel pulmonar, ¿no? Como fibrosis y luego posteriormente también insuficiencias. Aquí otra tabla muy parecida a la anterior, pero estos son de componentes de contaminación de aire interno. Aquí también está nuevamente el plomo, tenemos nuevamente también el ozono, por si acaso, y bueno, las pequeñas fibras que también hemos visto en la anterior, que pueden estar las partículas grandes y pequeñas, igual que el anterior cuadro, ¿no? Dentro de lo que son los metales,
pesados que pueden desencadenar contaminación. Vamos a ver que están el plomo, el arsénico, el mercurio y el cadmio. Estos tipos de metales son los que vamos a estudiar y vamos a ver algunas alteraciones específicas, por ejemplo, en sangre, en hueso, en cartílago y en otros tejidos que pueden ser proclives dianas para que se depositen o no se puedan metabolizar justamente estos metales pesados. Vamos a revisar también un poco sobre límites permisibles, es decir, que tal vez no nos desencadenen manifestaciones clínicas, pero son el límite máximo al que nos podríamos exponer de estos metales pesados. Esto ya lo voy a llevar a la siguiente clase. Ya son las 11:10, ¿no? Es nuestra clase hasta las 11:30, ¿no? Llamaremos la lista. ¿Alguna pregunta que tal vez tengan? Si se fijan, bueno, muchos de los componentes de contaminación de aire interno también lo son de aire externo, ¿no? Muy pocos son únicamente de aire interno, como por ejemplo la caspa, los pelos de los animales, los ácaros, esos sí son más que todo de aire interno, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Ya sé, voy a anotarme también eso. Uy. El contraste, el seguimiento, digamos, que es a todos los docentes, ¿no? Por otro lado, también tenemos un equipo de 4 personas que están trabajando estos días con lo que es las sesiones de estrategias de aprendizaje, ¿no? Ellas están interactuando de manera más cercana con los Oscar Aldana. Ya hemos hecho también, levantado un diagnóstico de todos los estudiantes respecto a ciertas habilidades. Aldana. ¿No? De ciertas áreas. ¿No está? Con Alice. Alice, presente, doctora. Altamirano. Presente, doctora. Barriga. Presente, doctora. Borda. Presente, doctora. Castrillo. Presente, doctora. Chino. Presente. Dalmeida. Presente, profe. Barras. Presente. Delgadillo. Presente, Delgadillo. Encinas. Encinas, presente. Escobar. No está, ¿no? Fernández. Ferreira. Presente. Galindo. Galindo, presente. Rosario Gabriela. Presente, doctora. Guevara. Presente, doctora. Gutiérrez. Presente, doctora. Doctora, ¿cómo? Jesús. Presente, doctora. Eddie. Presente, doctora. Ana Herrera. Presente, doctora. Hinojosa. Presente, doctora. José. Presente, doctora. Mamani. Doctora. Presente, doctora. Dime. Doctora, Dime. Escobar está presente, no escuche mi nombre, por favor. Ya, te voy a poner ahorita. Mita. Mita. No está. Jennifer. Presente. Alexa. No está, ¿no? Parco. Presente, doctora. Pérez. Pérez presente, doctora. Piera.
Doctora, Presente. está presente, perdón. Guille, dando los talleres de práctica. Presente, doctora. Van a dedicar unos minutos Parco para está, ¿no? orientarles cómo se navega. En este Sí, doctora, está presente. importante que pues que ustedes sepan Ya. que hay Uy. desde acá también se puedan generar algunas Aquí ya está, actividades aquí ya está. que Sofía, consideren pertinentes Presente. respecto a lo que tú Marisol Sánchez, te voy a compartir. Presente, doctora. Vieira, Por favor. Vieira no está. Caimanque, Presente, doctora. En Choque, la doctora Loreto nos pide si nos Presente, doctora. vamos a pasar el enlace. Pérez Claros, Les vamos a pasar también el documento Presente. de presentaciones para que Núñez, puedan, Presente. Antesana, puedan también Presente, doctora. y Achapa. la solicitud Presente, doctora. Ya chapa. de Eso, orientación ya. técnica. Listo, chicos, los veo la siguiente clase. Perdón por hacer esto porque tengo que escuchar esta reunión. Así que por eso los estoy dejando ir ahorita. Nos vemos y 40, chicos. F1. Sí, doctora. Por favor, gracias. Tener el acceso a menús. Chao, todo profe. Hasta luego, Hasta Hasta luego. luego, Chao, doctora. queridos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctora. importante que Chao, ellos chao. sepan